Y para los que sean puntuales, pues ya podemos empezar. Buenos días a todos. Perdón, muchas gracias por estar aquí. Vuelvo a presentar a la profesora. Es Inés Alarcón, es profesora nuestra de audición y lenguaje, prepara opositores de audición y lenguaje. También es maestra de audición y lenguaje, centro público. Por supuesto, sacó su oposición en su momento y es licenciada en lingüística. Esta charla ya la impartimos el año pasado con mucho éxito. Este año ella, que es muy, muy esforzada y perfección. Nada. Carmen, tenemos un poquito de dificultad para oírte. ¿Ah, sí? Un momento. Es que no me he puesto los auriculares y, claro, mal hecho. Voy a subir el volumen. Vale. Decía que... vaya, me quita el vídeo. Bueno, no sé qué pasa, la conexión no es buena. Bueno, un segundo más. Decía que para comunicaros lo mejor es que pinchéis en el altavoz que viene abajo de las fotos, de donde están las personas, ¿vale? Pinchéis en el altavoz para poder hablar. Esto es mucho mejor que utilizar el chat, puesto que la profesora va a estar explicando y dando la conferencia y por lo tanto tener el chat al mismo tiempo es un inconveniente. De manera que os pedimos que levantéis la mano, que es el muñequito este que aparece abajo, y que pidáis la palabra y podáis intervenir, ¿de acuerdo? Por otro lado, ella va a dar una charla introductoria, evidentemente, y luego tendrán preguntas. Tendréis acceso a todas las preguntas, con lo cual quizá es mejor que os esperéis al final para preguntar, puesto que no sabemos si lo que vais a preguntar vendrá un poco más adelante. Alguien que tiene el micrófono abierto está haciendo bastante ruido. Entonces os pedimos que por favor no abráis el micrófono hasta que no vayáis a intervenir. Nada más por nuestra parte, Inés, te damos la palabra y muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti, Carmen, y bueno, pues a todas vosotras, pues buenos días. Y hoy, esta mañana, nos vamos a enfrentar un poquito a pensar qué es eso de la redacción de un tema. Porque ahora estamos todos estudiando, ¿de acuerdo? Pero cuando llegue ese día 23 de junio, ese día 27 de junio, y nos toque poner todo lo que nos hemos esforzado, todo lo que hemos aprendido, lo que vamos a hacer en ese tiempo, en esa hora y media, en esas 2 horas, va a ser redactar. Así que hacemos bien en pensar y reflexionar cómo es nuestra redacción y cómo podemos mejorarla para así poder rendir todo el esfuerzo que hemos llevado a cabo. Voy a cargaros ahora el PowerPoint, ¿de acuerdo? Avisaros de que en el momento en que... Carmen, ¿sí? Sí, solamente quería decir una cosilla. Bueno, el tema ya sabéis que es en la segunda parte del primer examen. Normalmente en casi todas las comunidades autónomas se empieza por el práctico y el tema es la segunda parte. Dependiendo de la comunidad autónoma, tiene mayor o menor peso. Entonces, hay comunidades autónomas donde el tema vale un 30% de la nota del primer examen y hay otras comunidades donde vale un 40% y otras un 50%. ¿De acuerdo? Madrid, por ejemplo, vale un 30%. En las convocatorias anteriores, evidentemente, puede haber cambios en las próximas. Castilla-La Mancha es un 40%, Andalucía es un 50%. ¿De acuerdo? Y luego hay otra diferencia también dependiendo de las comunidades autónomas, que es que en algunas de ellas lee el opositor el examen, con lo cual hay un tercer ejercicio, ¿de acuerdo?, que es la lectura del tema delante del tribunal, y en otras es el tribunal el que lo lee. Ahí hay algunas diferencias que luego
pues podremos comentar cuando Inés termine su charla. ¿Vale? Muy bien. También Mira, nos dirigimos, un segundillo más, nos dirigimos tanto a especialidades de ciencias como de letras, en fin, nos dirigimos a los exámenes teóricos en general. Si queréis luego hacer alguna pregunta específica, pues encantadas. muy bien. Gracias. Carmen, con tu comentario he recordado una cosa muy importante. A veces ahora se da mucho más peso a la parte práctica y menos peso al tema. Eso no significa que debamos despreciar los temas y mucho menos despreciar su redacción porque solo vaya a valer un 30%. Hay una regla no escrita que dice que aquella persona que va a conseguir esa plaza, que va a conseguir ese aprobado, tiene que tener aprobadas todas las partes. De manera que deberemos prestarle la atención que se merece. Y Carmen, sabemos que cuando nosotros tenemos a nuestros alumnos, que son personas que dedican esfuerzo, que saben, que conocen, que les conocemos a lo largo de un curso y sabemos todo lo que valen. Muchas veces se nos cae el alma a los pies cuando leemos sus ejercicios y vemos una mala redacción, porque no da cuenta de ese esfuerzo, ni de ese conocimiento, ni de esa competencia profesional que sabemos que tienen. Así que no despreciéis la manera de redactar y yo creo que de aquí la importancia de este tipo de charlas pues eso, que podemos ofrecer desde aquí para poder rendir cuentas de todo ese esfuerzo y que nos luzca ese esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito a partir de ahí vamos a comenzar, ¿no? Bueno, voy a cargar la primera diapositiva. Tenéis que saber que me vais a ver en una pantallita ahora en pequeñito. Si en algún momento os cansa la visión del PowerPoint y queréis verme a mí para hacer un poquito esta charla como más natural, podéis hacerlo pinchando y clicando en las diferentes ventanas. Bien, tenemos en esta primera diapositiva precisamente esa imagen, la imagen de una persona que está redactando. Y es a lo que nos vamos a enfrentar el día de la oposición, a la redacción. Lo vamos a centrar mucho en lo que son los temas, pero también vale para la redacción de una programación o para la redacción incluso de un caso práctico. Muchas veces, no sé cuál es vuestro caso, si es la primera vez que os presentáis, quizás afloren vosotros los miedos de qué es eso de la oposición. Bueno, pues la oposición es eso, un ejercicio de redacción y de volcado de lo aprendido, en un tiempo muy limitado. Otras veces, si os habéis presentado más veces, habéis podido tener la siguiente sensación. La sensación de, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Me ha tocado el tema 37, me sabía el tema 37, he estado escribiendo 2 horas ese tema, he salido contenta, he salido satisfecha, le he contado a todos mis familiares y amigos que me ha salido un tema que me sabía, y cuando llega la nota, no es la nota que esperamos, no es la nota que nos da una plaza, a veces ni siquiera es la nota que nos permite poder trabajar en septiembre. Yo os quiero ahora hacer una pregunta. ¿Habéis pensado que la situación de una oposición es una situación comunicativa? A veces pensamos que es un trabajo meramente intelectual. Tengo un temario, 300 folios, me los aprendo, tengo un contenido y los vuelco de nuevo por escrito. Pero cuando los volcamos, nuestra redacción puede no ser clara, puede ser atropellada. Podemos estar escribiendo y acordarnos de algo que se nos había olvidado anteriormente y volverlo a escribir. Puede ocurrir que nos falte 20 minutos para terminar el ejercicio y que volquemos de manera telegráfica todo el contenido que nosotros sabemos. Esto llega a otra persona, que va a ser un miembro del tribunal, que tiene que comprender nuestro escrito y tiene que además valorarlo y puntuarlo. Ahora que estamos hablando de comunicación, vamos a partir del esquema que todos tenemos en la cabeza, que es el esquema comunicativo que enseñamos a nuestros alumnos en primaria, que enseñamos a nuestros alumnos en secundaria. En el que nosotros, somos emisores, vamos a dar un mensaje, ese tema 37, a través de un código, a través de un canal, pues de una manera escrita, de una manera oral, y que lo va a recibir un receptor que va a ser, pues eso, un miembro del tribunal. Pero parémonos un momento y reflexionemos sobre lo siguiente. Cuando yo voy a una oposición, ¿vamos a demostrar el tema 37? ¿Es a eso a lo que vamos? ¿Vamos a contarle al mundo, a contarle a ese miembro del tribunal que conocemos el contenido del tema 37? Fijaos, a lo que vamos a una oposición es a demostrar que sabemos enseñar.
estamos en una selección de personal. En lo que se valora no es tan importante el tema 37 como el 14 como el 21, que de hecho van por sorteo. Lo que vamos a demostrar es que somos buenos docentes. Vamos a destacarnos de los demás. En ese modo debemos comprender cómo funciona la comunicación humana, puesto que hemos visto que el ejercicio de oposición forma parte y está integrado dentro de un esquema comunicativo. Si hablamos de comunicación humana y llegamos a comprenderla y llegamos a saber un poquito más cómo funciona, podremos tener claves y pautas que nos ayuden a ser más eficaces. Y a que esa cara de sorpresa que veíamos en las primeras diapositivas de qué es lo que ha pasado, si me lo sabía y lo he puesto todo, no las tengamos, sino que saquemos beneficio y rendimiento a esto. Veréis, cuando hablamos de comunicación humana no es algo simple, es algo complejo. Y hay una palabra que puede aunar esa idea, es la idea de polifonía. Al mismo tiempo que hacemos una cosa, estamos haciendo muchas. Por ejemplo, cuando nosotros damos clase, en esa polifonía estamos emitiendo un sonido, evidentemente, y es una realidad palpable y registrable. Al mismo tiempo que estamos emitiendo un sonido. Nosotros cuando damos clase, perdón, se me ha adelantado la diapositiva. Lo que estamos haciendo es afirmar un contenido, el que sea. En este momento yo estoy afirmando conceptos relacionados con la comunicación. Por otro lado, y al mismo tiempo, nosotros enseñamos. Si os dais cuenta, tenemos una gran complejidad a la hora de la comunicación, porque suceden diferentes cosas a la vez. De manera que quiero invitaros a desechar el esquema comunicativo que hemos estado viendo antes. Esta idea tan simple de un emisor, redacta un mensaje, elabora un mensaje que llega a un receptor, queda fuera de servicio. Por eso, cuando escribimos simplemente el tema 37, que no sabemos y no conseguimos esa nota, es porque algo ha fallado, porque mientras que nosotros escribimos, están pasando muchas más cosas a la vez. Esto tiene su sentido y también su gracia, porque esta definición, que la podemos encontrar incluso de Jacobson, que es un lingüista de los años 50, fue tomada precisamente en esta época, en los albores, de ese esfuerzo por los lenguajes informáticos, por la comunicación computacional, por los lenguajes computacionales. Y es que fue diseñada precisamente para eso, para la comunicación del hombre con la máquina, con la simpleza de pongo un código y el ordenador ejecuta tal instrucción. Sin embargo, vamos a ver aquí una revisión de diferentes aspectos que vienen en la comunicación. ¿De acuerdo? Por eso aquí comienza de verdad la visión de cómo redactar un tema en las oposiciones. Desde una visión pragmática, porque vamos a tener en cuenta siempre esa complejidad de la situación comunicativa. Mira, Sira nos pregunta cuánto podría durar esta clase. La duración es variable y va a depender un poquito de vuestras intervenciones. Yo creo que la parte teórica puede ser una hora larga, ¿vale? Y luego un poquito a vuestra disposición con las preguntas y el debate. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. Inés, no te preocupes que yo voy contestando el chat. Ah, vale. Gracias, Carmen. Yo estoy viendo todavía la diapositiva número 6. Ah, ¿no se ha pasado? No. Chicas, no, porque ya vamos por la 14. Claro. Me vais a disculpar. Por eso te digo que... A ver, vamos por la 6. Vale. Miriam dice que sí que ve la 14. Ahora sí os agradecería por el chat. Puede ser cosa mía. Sira también ve la 14. Vale, muy bien. Ah, Loli no ha visto ninguna. Bueno, vale, siento mucho que unas podamos verla y otros no, ¿de acuerdo? Es cuestión de nuestro ordenador, porque yo no la puedo ver, pero bueno, si los demás sí la ven, adelante. Ajá, vale. De todas maneras, no os preocupéis. Yo espero que la manera que tenga de explicarlo y de manera oral os llegue. Y luego, como esto siempre se queda grabado, luego podéis repasarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Hemos hecho el primer bloque, ¿de acuerdo?
Vamos a comenzar ahora con el segundo bloque, si os parece, que va a ser, hemos estado viendo un poquito las ideas previas y la necesidad de tener una visión pragmática de la redacción, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Lo vamos a hacer cómo? Bueno, pues vamos a recoger lo que dicen diferentes autores de esta materia. La pragmática, debéis saber que es una disciplina dentro de la lingüística que va a estudiar el lenguaje desde el punto de vista comunicativo, y comunicativo de las personas, comunicativo humano, no tanto con el hombre y la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un recorrido por diferentes autores que han sido muy relevantes en este campo y vamos comprendiendo un poquito cómo funciona esta comunicación humana, recoger diferentes tips muy sencillitos, pero que los vamos a comprender y al comprenderlos vamos a valorar su importancia y los podemos ir aplicando. Bien, pues avanzamos. Y los primeros autores que os vamos a marcar van a ser los padres de la pragmática moderna, que van a ser Austin y Sirk, que hablan de los actos de habla. Van a hablar y van a decir, mira, es que mientras que hablamos estamos actuando, aparecen diferentes actuaciones, que es un poquito lo que os he contado de la polifonía. Pero vamos a verlo ahora añadiendo pequeños tips. Efectivamente, vamos a tener en el tip número 1 el acto locutivo, con lo cual estamos emitiendo voz. Eso significa que si tenemos que leer nuestro examen, nuestra voz debe ser adecuada. No vamos a tener una voz susurrada, no vamos a gritar. Tendremos que ensayar para que nuestra voz dure durante el tiempo de lectura. Si la lectura son 20 minutos, que nos aguante 20 minutos leyendo, ¿de acuerdo? Porque eso va a ser importante. Porque eso va a ser importante porque sucede mientras estamos contando todo lo que sabemos y todo lo que hemos estudiado. Del mismo modo, dentro de este acto locutivo aparece la escritura. Y me voy a detener porque creo que es algo muy importante, sobre todo en comunidades como es la Comunidad de Madrid y en otras comunidades donde leen nuestros ejercicios. Mientras que nosotros contamos lo que sabemos, estamos escribiendo. El miembro del tribunal tiene que leer un ejercicio con una letra clara. No me vale decir yo tengo una letra bonita. Si tenemos que enfrentarnos a 2 horas de escritura, tendremos que ser capaces de mantener una letra bonita durante 2 horas. Yo lo que os recomiendo son 2 cosas. Uno, que os compréis un cuaderno de cuadrícula y que sobre ese cuaderno escribáis. Una vez que estáis escribiendo y viendo vuestra escritura, tenéis que observar cómo es vuestra letra. Tenemos una parte central, que es el cuerpo de la letra, y luego tenemos aspectos de determinadas grafemas que suben para arriba, que son las crestas de la T, de la L, de la F, y unos pies, que van a ser pues todos los palitos que vamos para abajo, como las P's, las Q's, ¿de acuerdo? Las J's. Eso tiene que ser legible y proporcionado. No podemos tener una letra pequeña en el que tanto las crestas de la letra como los pies se unifiquen todos en un cuerpo. Eso lo vamos a ver muy bien, cada uno con su letra, escribiendo dentro de una cuadrícula. Cualquier dificultad que tengamos al respecto tendremos que corregirla. Porque mientras que estamos demostrando al tribunal todo lo que sabemos y todo lo competente que sabemos y todo lo que hemos recordado de todas las horas y horas de estudio que le hemos dedicado a la oposición, hombre, ese canal tiene que estar abierto. Entonces, por un lado, os recomiendo esa parte de reflexión sobre qué aspectos de vuestra letra deben mejorar. Y luego, como disciplina, sí que os pondría que todos los días escribierais. No hace falta que escribáis durante 1 hora, pero todos los días repasáis. Ese repaso con lápiz y papel en el que hacemos garabatos y un esquema, bueno, pues ese esquema que escribimos a alta velocidad, vamos a hacerlo con buena letra. Esa definición, esa legislación, esa parte difícil de nuestro estudio que no nos entra ni para atrás, esa parte es la que vamos a escribir todos los días con buena letra. Solamente el ejercicio y la práctica va a conseguir que podamos tener una buena letra durante 2 horas, que no es poco, ¿de acuerdo? Que es una habilidad incluso un poco desfasada para nuestro día a día, en el cual nosotros no escribimos a mano, sino que escribimos con un ordenador, escribimos con un dedo, en la tablet, en el móvil. Pero sin embargo va a ser una habilidad física que se nos va a pedir de una manera no formal, pero que va a ser imprescindible para poder tener una buena nota, ¿de acuerdo? A veces los miembros del tribunal no entienden un ejercicio y con buena voluntad se lo pasan a otro compañero
que sigue sin entenderlo y ese ejercicio, diga lo que diga, está suspenso. Y no hay revisión que levante esa nota. Por lo tanto, por favor, atended a vuestra letra y en el caso de que tengáis que leer vuestro ejercicio, atended a vuestra lectura. Tip número 2. Los actos ilocutivos. Bien, otra de las cosas que nos dicen aquí en esta teoría de actos de habla es que cuando hablamos no solamente emitimos un sonido o hacemos una producción gráfica sobre un papel, sino que hacemos diferentes cosas. Voy a proponeros diferentes cosas que podemos hacer mientras que hablamos y vosotros, bajar la mano, Tania. ¿Sí? ¿Las da por error? Si quieres hablar debes marcar tu altavoz. Tania. Ha sido un error. Ha sido un error. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues lo que vamos a encontrarnos es con diferentes... ¿qué es lo que hacemos cuando hablamos? Por ejemplo, podemos, mientras que yo hablo, puedo dar órdenes. Cierra la ventana. Podemos dar órdenes en un escrito. Veréis, esto sucede. Os puede parecer ahora risa y decir, no, no, esto nunca lo voy a hacer yo, pero luego son las anécdotas que entre los cientos y miles de opositores alguno hay que dice, mire, usted debe darme la plaza porque llevo 8 años trabajando y soy fantástico. No vamos a hacer eso en un examen, ¿a que no? Tampoco vamos a hacer expresiones, por ejemplo, de, oh, lo siento, me he quedado en blanco, pero me lo sabía. Tampoco podemos ir a un examen con eso. Si nos pasa eso, lo que tenemos que tener son habilidades de relajación, de control de ansiedad para recuperar esa información que tenemos. ¿De acuerdo? Carmen, en Moodle tenemos grabadas, ¿verdad?, sesiones y charlas que van precisamente sobre eso. Eso también lo podemos hacer mientras que hablamos, pero eso no lo vamos a hacer en un examen. ¿Carmen? Sí, más adelante daremos una charla sobre el examen oral. Vale, perfecto, pues eso viene fenomenal. Tampoco cuando hablamos tampoco nos comprometemos, ¿no? Oye, mira, que mañana tienes el informe, un acto compromisivo. Tampoco vamos a comprometernos de, mire, si usted me aprueba, de verdad que voy a ser el mejor profesor del mundo. A lo que vamos realmente es a hablar y a demostrar el tema 37. Aunque de manera polifónica deberemos demostrar que sabemos explicarlo. Y eso lo haremos a través de lo siguiente, que es el acto número 3. Vamos a ser capaces de demostrar con nuestra facilidad de palabra, con nuestra facilidad de redacción, que somos capaces de transmitir conocimiento. Y es que mientras que nosotros hablamos podemos hacer muchas cosas. Mirad, nosotros no vamos a entretener al tribunal. Nosotros no vamos, eso significa que no vamos a estar contando chascarrillos ni ejemplos, sino que nos han pedido una cuestión técnica de un tema, unos puntos, unos epígrafes, y es eso lo que vamos a tener que contar. Tampoco vamos a distraer al tribunal diciendo, va, si el tribunal no se lo lee, si esto va a peso, le pongo cualquier cosa que ocupe muchas hojas, y luego no vamos a eso. Otro de los errores que podemos cometer es pensar que los miembros del tribunal saben menos que nosotros. Los miembros del tribunal no van a un curso a aprender, van a valorar. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poquito lo que marca la última imagen, que es encandilar, persuadir, hacer que lo que nosotros contemos guste a ese tribunal. ¿Qué es lo que va a gustar? Una lectura fácil. ¿De acuerdo? Una lectura que sea agradable, que no haya que retroceder para ver qué es lo que me está diciendo esta persona. Con esto es con lo que nosotros vamos a conseguir este objetivo, que es destacar en esta selección de personal para que nosotros podamos avanzar y destacarnos sobre los demás. Es decir, nosotros sabemos enseñar. Nosotros tenemos facilidad de palabra. Nosotros este concepto tan complejo lo sabemos hacer asequible y fácil. De esa manera haremos una ostentación de cualidades pedagógicas, que es a lo que estamos, a ostentar cualidades pedagógicas en un proceso de selección de profesores. Bien, con esto, fijaos, tenemos esta polifonía que habíamos comenzado, ¿de acuerdo? Y estos 3 puntos. Seguidamente vamos a ver al siguiente autor, vamos a ver a Grice, que hace y que dice 4 máximas de las cuales se pueden sacar 101 tips, muchísimos tips de cómo debe ser esta comunicación. La primera máxima que nos ofrece es la máxima de cantidad. Vamos a ver, si nosotros sobre un punto, sobre un aspecto, por muy interesante que sea, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos,
¿Qué producimos en el que nos escucha? Aburrimiento. Todo tiene que tener una medida y tiene que tener una proporción. ¿De acuerdo? Todo tiene que ser equilibrado, porque puede suceder que efectivamente demostremos al tribunal que somos conocedores de esa materia. Pero ¿qué pasa si dedicamos mucho tiempo a un epígrafe y poco a otro? Que el miembro del tribunal se queda como el chico que veis ahí en esa foto. ¿Y yo qué hago con este opositor? Que muy bien el punto 1, pero es que el 2 ha ido de pasada y en el 3 no ha tenido tiempo y ni lo ha hecho. Eso baja punto. Debemos saber que aunque a veces los epígrafes tenemos 3, 4 puntos en un epígrafe y su contenido no es igualmente importante ni igualmente denso, debemos ser capaces de repartir para que quede de manera equilibrada el contenido a cada epígrafe. De modo que aquellos aspectos más densos y aquellos puntos más densos tengamos que resumirlos y aquellos que tengamos más flojitos, que tengan menos chicha, tendremos que ver la manera de alargarlos con la idea de dar una sensación de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Así que tenemos esta máxima de cantidad, que es un tip realmente importante, ¿no? Sea ajustado al tiempo y al contenido que usted quiere informar. También Grice nos dice en la siguiente máxima, la máxima de cualidad: sea usted veraz, diga usted la verdad. Esto de decir usted la verdad en un tema de oposición significa esté usted actualizado. Es cierto que a veces tenemos temarios que son muy antiguos y epígrafes que están totalmente desfasados, pero también sucede que a veces tenemos la fotocopia de la fotocopia del temario de hace 20, 15 años y su contenido está desfasado. Si queremos destacar y si queremos pasar este proceso de selección, el contenido de estos epígrafes no puede estar desfasado. El contenido tiene que estar actualizado. Tenemos que dar esa idea de veracidad de lo que contamos, es lo que de verdad sucede en nuestras aulas, de los materiales que tenemos en nuestras aulas, de los recursos que podemos utilizar, del contenido, de cómo ha ido avanzando y cómo se ve y cuál es la percepción alrededor de ese contenido que se tiene en este momento, ¿no? Por lo tanto, la información debe ser siempre actualizada para esta máxima de veracidad. Ahora nos vamos a encontrar con la máxima de relevancia, que luego vamos a ver cómo hay otros autores que la desarrollan aún más. Y es, sea usted relevante, sea usted pertinente, no mareemos la perdiz. No tenemos una idea y la decimos 20 veces. Repetir no es innovar. Rellenamos muchas páginas, muchos párrafos, pero si no decimos nada, si nos vamos a los tópicos, a lo que todo el mundo sabe, si por el contrario somos demasiado abstractos, ¿no? Como esa imagen, ese cuadro así abstracto que tenemos, que no hay quien lo entienda, ¿qué es lo que pasa? Que al que nos lee le podemos aburrir porque es todo lo mismo, es todo manido, no dice nada nuevo. Se agradece tanto la información relevante. Tampoco podemos ser tan escuetos que nadie nos entienda. La imagen que os he puesto abajo es una imagen muy metafórica que sí que me gustaría que os quedarais con ella. Es el de una chica que está cruzando un río pasando de piedrecita en piedrecita. Veréis, cada piedrecita es una idea, cada piedrecita es un concepto y un párrafo. Vamos a ir avanzando poco a poco en nuestro discurso, en nuestro desarrollo del tema, poco a poco, dando información nueva en cada uno de los párrafos. No podemos tener dos párrafos redundantes que digan absolutamente lo mismo, porque la sensación es de aburrimiento, la sensación es de no avanza. Y cuando tenemos a miembros del tribunal leyendo 6, 7 y 8 horas seguidas, con ese cansancio, no tienen siempre la paciencia para seguir leyendo con atención. Debemos cautivar su atención desde el principio. La lectura debe ser ágil, por lo tanto, no repitamos. Si estamos escribiendo en un examen y no sabemos cómo avanzar, paramos. Y cuando en nuestra cabeza tengamos la nueva información que queremos informar, con la que queremos proseguir nuestro discurso, entonces escribimos. No mareemos con nuestra escritura todos los líos que podamos estar en la cabeza hasta que nos venga la idea y la iluminación. ¿De acuerdo? Un párrafo, una idea, y una idea nueva cada vez en cada párrafo. Así iremos avanzando desde esta máxima de la relevancia. Por último, lo que nos dice es la máxima de modo, que es, sea usted
adecuado. No podemos ser pedantes, ¿de acuerdo? Ni tampoco podemos tener una redacción vulgar. Eso no va a gustar. Tenemos que ser una persona que hable con propiedad, tenemos que ser una persona llana, sencilla. Y aquí va a ser primordial los enlaces. Los enlaces va a ser una parte fundamental en la redacción de nuestros temas y a los cuales, por su importancia, en la charla de hoy vamos a dedicarle tiempo también. Pero debéis saber que va en relación a eso, de que nosotros debemos tener no solamente un vocabulario adecuado, sino que vamos a tener una expresión y un desarrollo discursivo en el cual las ideas, esas piedrecitas que hemos ido saltando en este río anteriormente, estén enlazadas y haya un porqué de cómo pasamos del punto 1 al punto 2 y del punto 2 al punto 3. ¿De acuerdo? Todo esto lo veremos debidamente en esta presentación. Así pues, llegamos aquí un poquito con la idea de recapitular todos estos tips que nos encontramos, en los cuales bueno, pues tenemos una buena dicción, vamos a tener la sensación de medida, contenidos actualizados, vamos a ir pasando poquito a poco, párrafo a párrafo por las cosas, vamos a tener unos buenos enlaces y también vamos a tener en cuenta esa voz cuando nosotros leemos, vamos a tener en cuenta esa escritura que va a ser muy importante. Vamos a saber que no estamos aquí para enseñarle a los miembros del tribunal nada, que estamos aquí para contarles a los miembros del tribunal que somos buenos docentes, que lo que vamos a hacer es ostentación de una buena redacción y de una buena oratoria, porque así vamos a demostrar que somos capaces de transmitir conocimientos, porque es una selección de personal, de profesores, de maestros y de docentes. ¿De acuerdo? Entonces, llegados a este punto, aquí os había puesto otra vez esta diapositiva, mezclando tanto los tips de Grice como los de Austin y Sir, cosa que me alegro mucho, os tengo que contar porque digo, ahí va, se me había olvidado grabar esta diapositiva, pero veo que está aquí. ¿No? Entonces, un poquito con este concepto de medida, vamos a demostrar el tema 37 y vamos a intentar encandilar y que guste nuestro discurso a nuestro receptor, que son los miembros del tribunal. Bueno. Empezamos ahora, yo creo que la parte más bonita de nuestra intervención. Hablamos de que el proceso de selección de docentes para la escuela pública va sobre todo en una situación comunicativa, que redactar un tema es una situación comunicativa. Y os quiero hacer reflexionar sobre una experiencia que todos hemos podido tener. Hoy en día, con los dispositivos móviles, con los WhatsApp, nos comunicamos mucho, ¿verdad? Y nos comunicamos mucho, además, fijaos, escribiendo y leyendo. ¿A quién no le ha pasado que estando, bueno, pues en una conversación, vía WhatsApp, vía escrita, dice, ay, mira, voy a escribir tal cosa, ay, no lo voy a escribir, no sé a qué pepito, piense que... Y es que, efectivamente, cuando nosotros hablamos, modificamos el pensamiento del que nos escucha. Cuando nosotros escribimos un tema y ese tema es leído o es escuchado por los miembros del tribunal, modificamos en ese momento y de manera inevitable el pensamiento de quien nos escucha. Así pues, si estamos en un proceso selectivo en el que tenemos que hacer ostentación de buenos docentes, vamos a ver cómo podemos influir en el pensamiento de nuestro receptor, del miembro del tribunal, para destacar y para conseguir esa plaza. A este punto, y trabajando sobre esto de una manera muy extensa y realmente muy bonita, debemos a Sperber y Wilson, que yo creo que la letra no se ha visto, que hablan sobre la teoría de la relevancia, o también, como lo he subtitulado, ¿qué pasa por la cabeza de los miembros del tribunal cuando leen o escuchan nuestro tema? ¿De acuerdo? Una de las cosas que se nos dice Sperber y Wilson es que, fijaos, la atención del pensamiento humano busca constantemente la información relevante o la información que produzca aspectos cognitivos proporcionales a su esfuerzo de procesamiento. Por ejemplo,
El esfuerzo de leer y de adivinar lo que pone en esa letra poco legible para que nos digan un tópico, eso no funciona. Eso genera en el receptor, en ese miembro del tribunal, pues una sensación negativa. ¿Qué es lo que le gusta leer? Primero le gusta tener poco esfuerzo a la hora de leer y estar leyendo una buena letra, pero después lo que espera es tener un contenido que sea relevante, que le aporte información nueva, que no sea manida, que vaya al grano. ¿De acuerdo? Por eso es importante redactar bien. Por eso va a ser muy importante organizar bien el discurso y establecer unos buenos enlaces, como vamos a ver seguidamente. Fijaos, cuando nosotros, y gracias a esos enlaces de los que ahora vamos a hablar muchísimo, lo que estamos haciendo es guiando el pensamiento de nuestro receptor. Podemos llevar el pensamiento del receptor hacia donde nosotros queramos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos una novela, el autor de esa novela es capaz de generar en nosotros sensaciones de tristeza, de humor y de risa, de intriga. ¿De acuerdo? Y no solamente de novelas, podemos leer un artículo. Es decir, el artículo va despertando en nosotros diferentes contenidos, opiniones. Nosotros también tenemos que saber que cuando escribimos un tema de la oposición podemos guiar ese pensamiento del docente. Veamos cómo. Así que nos ponemos a redactar. ¿De acuerdo? Nos ponemos a redactar y lo primero que tenemos que hacer es saber que cuando vamos a hablar, no solamente cuando vamos a comenzar un examen tenemos que hacer una introducción. No solamente cuando comienza uno de nuestros epígrafes vamos a hacer una introducción. Básicamente, cuando tengamos una nueva idea, tendremos que partir de una serie de nociones generales. ¿Por qué? Porque queremos generar empatía con el receptor. Vamos a partir, ambos, receptor y emisor, de aspectos comunes, sobre los cuales vayamos luego avanzando. Pero es importante no entrar a saco, por muy apurados que vayamos de tiempo, respecto al contenido. Es importante, ¿de acuerdo?, para esa comprensión y para facilitar esas buenas sensaciones del lector cuando lea nuestro ejercicio, comenzar por aspectos generales sobre el tema a tratar. Así que, por favor, no empecéis a saco con el contenido de un epígrafe. Una vez que hemos visto estas nociones generales, sí que vamos a hablar sobre ese tema principal. Vamos a hablar sobre ese tema principal y además, una vez que ya hemos hablado de estos aspectos generales y hemos sentado las bases de nuestro punto de partida, vamos a hablar del tema principal huyendo de diferentes aspectos. Vamos a huir de los tópicos, vamos a huir de las repeticiones, cada idea un párrafo, no más. Vamos a huir a veces también de esa pretensión de tener lenguaje formal. Veréis, vosotros ya sois personas universitarias, ya tenéis un buen lenguaje. No intentemos forzarlo y hacer frituras alrededor de nuestro lenguaje. ¿De acuerdo? Vamos a ser claros con oraciones sencillas, pero que vayan avanzando respecto al contenido. Si la nieve es blanca, no hay que decir la blanca nieve, hay que decir la nieve. ¿De acuerdo? No vamos a sobreponer cualidades a aquellos conceptos que ya se sobreentienden que las tiene. Así pues, vamos a ir pasando de idea a idea, siempre sabiendo que en cada párrafo una idea y que cada idea vamos a avanzarla de manera adecuada. ¿Por qué digo adecuada? Porque la disposición tiene también un desarrollo ordenado. Podéis ver a la izquierda un armario totalmente desordenado. A veces esto pasa. Tenemos todos esos contenidos, tenemos todos esos conceptos, lo sabemos, y cuando llegan esas 2 horas, ¡brum!, los volcamos de manera desordenada. Ese mismo contenido explicado, incluso menos, de una manera ordenada, luce muchísimo más. Mejora muchísimo la comprensión y la sensación positiva y agradable que queda en el receptor que lee un texto ordenado. Y si queremos persuadir a alguien de que somos buenos docentes, querremos despertar en él sensaciones agradables a través de nuestra lectura. No sensaciones desagradables, de no sé qué está diciendo, tengo que retroceder a la lectura, no entiendo la letra, esto ya lo sé, esto ya lo ha dicho, está mareando la perdiz, ¿verdad? Es importante tener un desarrollo ordenado. Por otro lado, hablamos, y seguro que ya os suena esta palabra, el párrafo. Fijaos, el párrafo
tiene que ser breve. Visualmente, uno si ve un párrafo enorme, dice, ¡puf! Seguramente que ese párrafo podamos partirlo en varios. Yo os invito, y yo creo que es muy interesante también la idea de que no es primero estudiar, primero me lo aprendo, primero me lo sé y luego ya veo cómo lo redacto, sino, y hacéis muy bien en estar hoy, que estamos a 10 de febrero y no estamos en junio, en pensar cómo redactamos. Podemos tener ahora la oportunidad de tener nuestros resúmenes, nuestros temas y revisar cómo son sus párrafos. ¿Son párrafos largos? Hay que cortarlos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a una idea? ¿Hay párrafos redundantes? Hay que eliminarlos. Ahora podemos tener en cuenta cómo están redactados nuestros temas con los que estudiamos para así estudiarlos bien desde el principio. ¿De acuerdo? Para ahora, con la tranquilidad que nosotros podemos tener, porque no estamos en mayo, poder revisar cómo se hacen. Y la idea de párrafo es visualmente y cognitivamente muy relevante. Y la idea es esa, un párrafo, una idea. No podemos saltar de la idea 1 a la idea 9. A lo mejor tenemos que tener pasos intermedios. ¿De acuerdo? Vamos a ir desmenuzando la información poquito a poco y así haciéndola avanzar. Otra de las cosas a las que tenemos que prestar atención en nuestros temas van a ser los ejemplos. Veréis, los ejemplos son instrumentos muy eficaces para la persuasión. Los ejemplos nos dan esa facilidad y hacemos esa ostentación de pedagogía y de actitud docente cuando somos capaces de conceptos teóricos pasarlos a un lenguaje más llano, más cotidiano. Podemos compartir con los ejemplos que están más dentro de nuestro día a día, con esa información o ese conocimiento que tenga nuestro receptor, despertando sentimientos de empatía. Esto también va a generar en aquel que nos lea o que nos escuche una sensación de simpatía. También podemos utilizar, gracias a los ejemplos, una manera de enfatizar aquello que sea importante, puesto que de las 10, 8, 12 hojas que nosotros podamos escribir en esas 2 horas, aquellos aspectos de los cuales hayamos dado ejemplo van a ser aspectos que van a quedar anclados en la memoria de nuestro receptor. Esto no significa que tengamos que dar ejemplos absolutamente de todos, pero sí pensar sobre qué damos ejemplo, porque vamos a dar ejemplo de aquello que creamos importante. Vamos a dar ejemplo sobre aquello que nosotros queremos que recuerde los miembros del tribunal, porque si estamos haciendo taxonomías, definiciones, clasificaciones de 20, 15 conceptos, no todos son igualmente importantes. Pongamos ejemplos solamente en aquellos que consideremos que sí que merecen ese aspecto relevante, porque sobre ellos, y si solamente ponemos ejemplos de ellos, estamos seleccionando y marcándole y guiándole al miembro del tribunal que lo conocemos y que además lo valoramos como algo importante. Por último, y no por último porque sea menos importante, sino porque va a ser el punto de partida de todo lo que va a seguir en nuestra exposición del día de hoy, son los enlaces. Veréis, veíamos esa idea de esa chica saltando de piedrecita en piedrecita, ¿verdad?, a lo largo de ese río. Esas pequeñas ideas, esa idea o un párrafo, tienen que estar enlazadas. No puede ser una cosa totalmente desconexa, sino unida. Y esto es lo que van a hacer los enlaces, van a asegurar la evolución de un texto. Entre otras cosas, porque cada una de esas islas, de esas pequeñas piedrecitas, va a tener un tipo de relación con la siguiente. Va a ser una relación comparativa, o una relación temporal, o una relación causal, o una relación determinada. Y según cómo sea esa relación, así será el enlace que una esas 2 ideas, esos 2 conceptos que nosotros queremos poner. Bien. Entrando ya en esto y en la importancia que tienen los enlaces, tenemos que saber que nuestros temas teóricos sobre todo van a ser de 2 tipos. Por un lado vamos a tener descripciones, y son las que vamos ahora a analizar, y luego podemos tener narraciones. ¿Qué es la descripción? Bueno, pues está esta imagen, ¿no?, en el que hay un aspecto de la naturaleza, un aspecto teórico, un aspecto del conocimiento, del cual nosotros vamos a opositar, y la descripción lo que hace es que recoge aquellos aspectos importantes y da cuenta de esa realidad.
Bien, eso es un poquito la tarea de esa descripción. Cuando hablamos de descripción, fijaos que podemos hacerlo los elementos que nosotros queramos describir y contar, ¿no? Y explicar sobre determinada materia, pueden estar organizados de distintas maneras. Pueden tener una relación jerárquica en la que un concepto se incluya dentro de otro. Podemos encontrarnos a veces en nuestros temas aspectos que son simplemente listas, es decir, descripciones con grandes categorías, con una serie de categorías, con una serie de características, con una serie de elementos, grandes listas. Tenemos que saber cómo hacemos el paso de uno a otro elemento de esa lista. A veces dentro de las descripciones, dentro de las taxonomías que nosotros tenemos que dar cuenta en nuestra exposición, tenemos que hacer balances, tenemos que hacer comparaciones. Vamos a ver ahora cómo podemos pasar de una idea a otra según sea el tipo de texto. Vamos a comenzar por los tipos de listas, porque además nos va a dar pie a hablar de un último aspecto importante. Veréis, las listas tenemos diferentes tipos de nexos. Podemos tener unas nociones de suma, es decir, este elemento y este otro, y además, y también, y asimismo, e igualmente. Es importante que si nosotros en nuestro temario, en determinados grupos de temas, vamos a tener muchas listas, está bien no utilizar siempre el mismo nexo. Y, además, cada uno tiene el suyo, que es el primero que le va a salir. Observemos cómo es nuestra redacción de nuestros temas, cuál es nuestro nexo favorito e intentemos tener mayor riqueza de vocabulario, que va a quedar fenomenal, ¿verdad?, con algún sinónimo. No se trata de aprendernos 4, 5, 7 sinónimos, basta con manejar 1 o 2, pero no ser repetitivo para no parecer redundante, ¿de acuerdo? Podemos también, dentro de esa lista, hemos visto que no todos los elementos pueden tener la misma importancia, que podemos destacar alguno. Entonces, para destacar alguno, pensemos, ¿no? A veces, para trabajar tal aspecto, tenemos una lista de contenidos, listas de características. Podemos marcar cuáles son los más importantes. Eso lo podemos hacer con nexos del tipo encima, es más aún, o incluso si es un grado máximo, pues utilizando incluso hasta. ¿Qué sucede con las listas? Muchas veces hemos hablado de proporción. Las listas no pueden ser enormes. Esas listas grandes de 20, 30 elementos, 15, 12, me da igual. Es una barbaridad de elementos. Es un auténtico esfuerzo memorizarlas y es un rollazo leerlas. De hecho, pasamos una lectura rápida cuando vemos listas muy largas. ¿Qué pasa si tenemos algún aspecto en el cual tengamos un texto descriptivo en el que vamos haciendo listas y hay algún apartado en el cual hay poca chicha? Tenemos listas muy pequeñitas. Para no caer en la desproporción, una manera de engrosar y proporcionar un poquito a bulto es poner un ejemplo de ese tipo de listado que se nos queda demasiado breve. ¿De acuerdo? Si queremos compaginar y trabajar un poquito lo que sería la compensación, pues podemos engordar una lista a través de un ejemplo. Pero me voy a quedar con esto de que las listas demasiado largas son un tostón para estudiarlas y tampoco son agradecidas a la hora de leerlas porque se lee. Y se leen muy rápido por lo siguiente. Os voy a hablar de Miller, que esta vez no es un autor de pragmática, ni lingüista, ni filósofo, sino que es psicólogo y que habla de la memoria de trabajo. Cuando un miembro del tribunal lee nuestro tema, cuando los miembros del tribunal escuchan nuestro tema leído, ¿cuánta información se les queda? ¿Cuánta información pueden tener en la cabeza a la vez? No pueden tener en la cabeza ni después de realizar y de leer una lista de 20 elementos, al terminar esos 20 elementos, ¿con cuántos elementos se le ha quedado de verdad en la cabeza? Bueno, pues Miller habla un poquito sobre eso, no pensando precisamente en los miembros de un tribunal, sino en lo que sería conducta cognitiva en general. ¿Cuánta información puede tener el ser humano a la vez y manejarla a la vez? Lo que él va a decir y lo que él ve es que sí que existe una fórmula mágica respecto a esta memoria de trabajo, esta memoria inmediata. Para nosotros, la memoria inmediata va a ser 9 más menos 2 elementos. Veréis, nosotros tenemos un bucle de memoria, ahora mismo me estáis escuchando y estáis reteniendo mi voz y lo que yo os digo,
y en una memoria inmediata. Bien, esta memoria inmediata va a coger de 9 a 7 más menos 10, pues va a ser de 9 a 5 palabras, ¿de acuerdo? A la vez, no más. Y pasadas estas 9 palabras, estas 7 palabras, vuelve otra vez a empezar esta memoria, este bucle articulatorio. Así pues, cuando nosotros hacemos una entrada con muchísimas características, con muchísimas funciones, con muchísimos elementos dentro de una taxonomía, la memoria de trabajo sencillamente no llega, no se acuerda. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Resumir. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos una lista especialmente larga? Que es muy larga. Te da igual, no te la aprendas. Selecciona. Y ponemos, las características son múltiples y diversas. De ellas nosotras destacamos tal. Y ponemos 5. Si aunque pongas 17 no se va a acordar, destaca las 5 primeras. Estudias menos, muestras una actitud crítica que sabes seleccionar pedagógicamente estas porque son importantes y son las 5 que tú quieres que él recuerde dentro de ese desarrollo discursivo que tú vas a hacer. ¿De acuerdo? O sea que aquí en este momento la memoria de trabajo nos va a ayudar a mantener esa máxima de cantidad, porque si damos mucha cantidad no lo vamos a recordar, pues es un esfuerzo muy poco efectivo, poco eficiente. La siguiente manera que nosotros podemos encontrarnos dentro de las descripciones, por un lado son estas listas, que hemos visto que lo breve puede ser mejor que lo extenso, pero también nos podemos encontrar con situaciones de jerarquía. En las jerarquías, si veis aquí, bueno, pues tenemos un elemento del cual dependen 2, luego de ese 1 pues dependen otros muchos, y nos podemos encontrar igualmente con una situación de lista, para lo cual todos los enlaces que hemos visto de noción de suma, ¿vale? Sabiendo que tenemos que poner poquitos porque los miembros del tribunal no se van a acordar más allá de 4 o 5, pues vamos a hacerlos. En el caso, por ejemplo, de aquellas asignaturas y de aquellas materias, como puede ser, hablo un poquito, no si entendida en eso, ¿no? Pero si, por ejemplo, estamos en química o estamos en biología y tenemos palabras muy largas, tenéis que saber que el bucle articulatorio va a ser sensible a 2 cosas. Uno, a la longitud de palabra. Cuanto más largas sean las palabras, menos memorizamos. Y a la similitud acústica. Cuanto más se parezcan esas palabras, menos nos queda en memoria. ¿De acuerdo? Entonces, si en nuestro listado de palabras, en nuestro listado de elementos o de características, los conceptos se parecen mucho, la memoria no los va a recordar como 2, sino como 1. ¿De acuerdo? Y si las palabras también se parecen mucho, tendremos que hacer listas más cortas. ¿Bien? Simplemente ese pequeño detalle. Por otro lado, también cuando hablamos de jerarquías, ya lo hemos visto, una cosa que podemos hacer dentro de la jerarquía que decíamos que vamos a tener aspectos más importantes que otros, de unos van a depender de otros. Por lo tanto, una forma de marcar esa jerarquía, de marcar esa importancia, va a ser a través del ejemplo y de la ejemplificación. Así pues, os he puesto ahora pues, de determinados enlaces, no se trata de que os los aprendáis todos, sino que reconozcáis cuáles son los más usados por vosotros, que va a ser los que os salgan por defecto, e incorporar 1 o 2 más para así enriquecer vuestro vocabulario. Si pues podemos tener, por ejemplo, así, en particular, para ilustrar, conviene destacar, en efecto, y saber que vamos a utilizar esto en situaciones de exposiciones en las cuales hacemos una taxonomía con una cierta jerarquía para enfatizar y para dar mayor importancia a determinados aspectos respecto a otros. No vale poner ejemplos de todo, porque entonces ya pierde ese elemento de distinción respecto a otros aspectos que nosotros vayamos a conocer. Es importante también pensar en lo siguiente. Veréis, nosotros guiamos, gracias a los enlaces, el pensamiento del que nos escucha y el pensamiento del que nos lee. Imaginaros que nos vamos a poner en el cuadrito que tenemos aquí más a la izquierda, en el primero, y de aquí pasamos al punto de recapitulación y hacemos una larga lista de nexos. Bien, si yo quisiera ahora pasar a el punto que se deriva de nuestro nudo primero, tendremos que hacer algo, ¿no? Tendremos que decir, oiga, que
este listado o este desarrollo de este aspecto se ha terminado y a partir de ahora vamos a retomar el nudo anterior. A veces va a ser importante, cuando estamos hablando de estas taxonomías, hacer pequeñas recapitulaciones. Fijaos que en esta charla lo hemos hecho. Como hemos hablado de teorías de actos de habla o las máximas de Grice, hemos hecho un pequeño resumen y a partir de ese pequeño resumen hemos avanzado. ¿De acuerdo? Esto ayuda a nuestra mente y a nuestra comprensión a ir cerrando aspectos y poder abrir nuestra atención y nuestra memoria a nuevos. Bien. Como nexos he puesto ejemplos de en resumen, en definitiva, en otras palabras, recapitulando, recogiendo lo más importante, como se ha dicho. Cerramos, resumimos, ¿vale? Y avanzamos al siguiente nudo. Seguidamente tomamos que sabemos que estamos hablando sobre el aspecto cual e igual que en el punto A, pues pasamos ahora al punto B. Es importante guiar el pensamiento para que el receptor entienda esta jerarquía que estamos nosotros contando. No es un enlace, Ya hemos hablado del aspecto A, ahora pasamos a hablar del aspecto B. Bueno, ¿y el aspecto A respecto al aspecto B? ¿Qué relación tiene? ¿Vale? ¿En qué punto de ese esquema mental lo tengo que colocar? No es un enlace eso, ¿de acuerdo? Tenemos que volver a coger nuestros apuntes, mirar cómo son nuestros párrafos, mirar qué ideas dicen nuestros párrafos, qué relaciones tienen entre sí y qué esquemas se forman con esas ideas y poner los enlaces cada vez que cambiamos de nudo, cada vez que hay una bifurcación del pensamiento para así guiar la lectura del que nos va a leer, del que nos va a escuchar, que no es otra persona que un miembro del tribunal que está en una selección de personal. Así que de nada nos vale comprender todos los conceptos, de nada nos vale haber volcado todos estos aspectos de estas descripciones que nos cuesta mucho memorizarlas porque los temarios son muy extensos, si no somos capaces de guiar el pensamiento y la comprensión del que nos lee para decirle, hemos terminado ese punto, pero ahora vamos a volver 2 nudos antes porque ahora pasamos al siguiente nudo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Por eso los enlaces no puede ser, hemos terminado de ver el punto A, pasamos a ver el punto B. Eso no dice nada, eso no ayuda a nada. Y, hombre, si no sabemos el tema, el punto A y el punto B, vamos a enlazarlo bien. Otra de las cosas que podemos encontrarnos, que veíamos en las descripciones, ¿no? Eran las listas, eran las jerarquías y también son las relaciones. A veces, cuando estamos describiendo la naturaleza de cualquier contenido sobre el cual versa nuestro temario, nos encontramos con conceptos, con ideas, con procedimientos que es necesario comparar. Y efectivamente, pues en la comparación, aquí vemos en de fondo, ¿no? Una chica que tiene una manzana verde y una manzana roja, pues tenemos que ver cómo es una, cómo es otra, y establecer que entre esos 2 párrafos, entre esas 2 ideas, queremos establecer una relación comparativa, y que una es importante y destaca por esto, y la otra no lo es menos porque destaca por aquello. Si pues pongo a modo de ejemplo, pues determinados nexos del tipo igualmente, del mismo modo, de modo similar, análogamente. Así pues, cuando ahora vosotros repaséis en vuestro temario y veáis comparaciones, podéis ir viendo si podemos poner o ajustar este tipo de enlaces. Por otro lado, también podemos encontrarnos con aspectos de exclusión, es decir, estamos describiendo la naturaleza de cualquier aspecto y encontramos una serie de elementos que están unidos y un grupo de ellos queda excluido por cualquier característica. Es por ello, aquí se nos ha perdido un poquito se nos ha juntado un poquito la diapositiva, pero bueno, podemos poner enlaces de tipo excepto, al contrario de, por la contra, encontramos que esto se opone a lo anterior de esta forma, ¿de acuerdo? No es igual que en una comparación en la cual establecemos a lo mejor una relación de igualdad. Aquí hacemos una relación también de exclusión. También podemos hacer relaciones de concesión, es decir, podemos, fijaos, ahora vamos a guiar el pensamiento de nuestro receptor hacia una conclusión que nosotros queramos. Te he descrito A, te he descrito A, te he descrito B, te he descrito C, y ahora con todo esto, esta información que te hemos dado, quiero que llegues a la conclusión de ta, 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 ¿vale?
Establecemos una concesión. Con todo esto, aún así, Ahora bien, con todo esto que te he contado, ¿de acuerdo? Van a ser maneras en las cuales vamos a forzar el pensamiento de nuestro receptor hacia una consecuencia que nosotros entendemos que es relevante y que debe así proseguir el discurso de nuestro tema. Otra cosa sucede muy distinta con los peros, que establecen restricciones. Veréis, en este caso, el pensamiento de nuestro receptor va en una dirección y con un pero lo giramos de una manera inmediata. Imaginaros que yo os digo, por ejemplo, ¿no? Abrís un libro, estamos leyendo y empieza la lectura diciendo: llegó a casa, se tomó un yogur y se metió en la cama. No, vosotros pensáis, es de noche. Yo no os he dicho en ningún momento que es de noche. Diréis, se metió en la cama, es de noche, se irá a dormir. ¿Vale? Pero si yo ahora continúo diciendo, pero los vecinos de arriba hacían mucho ruido. ¿Qué pasa? Que ya pensáis, o sea, ese pensamiento que abocaba que esa persona, ese personaje se iba a la cama y se iba a dormir, con el pero cambiamos totalmente, cancelamos totalmente las inferencias que iba a hacer esa persona, ese lector, ¿de acuerdo? Y se lo cambiamos por otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, a veces puede suceder que cuando nosotros estamos contando, haciendo la descripción de alguno de nuestros aspectos del temario, parezca o tengamos la impresión de que las cosas pueden desembocar en un sentido, pero queremos cancelar esa impresión y llevar la atención sobre otro aspecto. Así que fijaos la importancia de los enlaces para guiar el pensamiento y para guiar el discurso y todo el procesamiento de razonamiento que va a llevar inherente todo el contenido de nuestra exposición. Al igual que el pero, que es la parte más habitual, podemos utilizar también un sin embargo, no obstante, hasta cierto punto, por otra parte, etcétera. Bien, hemos visto diferentes nexos relacionados con la descripción, lo que no significa que estos nexos no nos aparezcan en las narraciones, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, de una manera expositiva lo hemos querido separar así. E igual que hemos podido hacer grandes descripciones, grandes taxonomías, también nos podemos encontrar con temas más teóricos que lo que cuenten sea una narración. ¿Qué va a ser una narración? Bueno, en primer lugar, volver a remarcar la idea de que nuestras palabras generan en el receptor una imagen, ¿no? Por eso he cogido esa viñeta de alguien hablando y que luego el otro receptor se va imaginando cosas. Bien, cuando hablamos de una narración, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de acontecimientos, vamos a hablar de sucesos, de acciones que se van a ordenar en un tiempo y que van a generar determinados cambios, ¿no? Van a ser un poquito los procesos. Podemos hablar de procesos, pues dentro en contenidos, pues no sé, de temas de historia, en contenidos de temarios de biología, de química, etcétera. Va a ser importante comprender que la relación entre cada uno de esos bloques, de esos párrafos, cada párrafo una idea, pero que están unidos a través de una relación y de una situación tanto temporal como causal. Así pues, podemos hablar de consecuencias, bla, 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 bla. Por tanto, un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Vamos a guiar la consecuencia, la conclusión de todo lo expuesto anteriormente y queremos que se derive una consecuencia, que se derive un pensamiento de una idea. Bla, 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 en consecuencia, bla, 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 entonces resulta que, ¿de acuerdo? Os he dicho que cada idea era un párrafo, pero esos párrafos tienen una relación con el párrafo anterior, con la idea anterior y con la idea posterior. Podemos encontrarnos en aquellos temarios, en aquellos temas que tengan un carácter más narrativo, pues esta guía de consecuencia. Fijaos que primero vamos a tener una causa y luego vamos a tener la consecuencia. Otra cosa van a ser, fijaos, los porqués. Aquí vamos a ver qué estamos nosotros hablando. Perdonad porque la diapositiva me ha salido volcada, pero no importa, va a ser una bonita metáfora porque lo que estamos haciendo es darle la vuelta al pensamiento del receptor. Estamos hablando de algo
Y ahora lo que viene a continuación no va a ser la consecuencia, es decir, en un orden natural de las cosas, primero aparece la causa y después la consecuencia, ¿no? Pues aquí lo que estamos hablando, y ahora el pensamiento del que nos recibe da la vuelta y se va a la causa. Fijaos que esto altera un poquito el orden natural de las cosas. Debemos pensar si en nuestra redacción, si en nuestros temas, estamos mareando esa inercia natural que tenemos a la hora de comprender, a la hora de leer, de pensar que lo primero es la causa de lo que viene después, que es la causa de lo que viene a continuación, ¿de acuerdo? Porque en este momento rompemos esa línea al dar información que sucede antes, que sucede la causa de lo que estábamos ya hablando. ¿Cuándo podemos utilizar el por qué? O el ya que, o el puesto que, o la causa de. ¿Cuándo? Cuando el tema del que estemos hablando sea posterior a la causa. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de los guantes, imaginaros, estamos hablando de los guantes y estamos hablando de la bufanda y del gorro y de los diferentes materiales que se usan y de los diferentes colores, y ese es el tema, ¿de acuerdo? Y la información nueva es la causa. Decimos, ¿por qué esto lo usamos? Porque hace mucho frío. Vale, pues ahí sí. Porque si estamos hablando de los colores, de la moda, de los tejidos, de todo ese tipo de prendas de vestir, y de repente decimos, hace mucho frío, tú dices, pero ¿qué me estás contando? ¿Ese de dónde viene? Ah, que esa es la causa. No sé si en este aspecto me estoy explicando con especial claridad. Simplemente deciros que temporalmente, primero estamos hablando de la causa y luego, o sea, primero estamos hablando de la consecuencia y con el por qué incluimos la causa, y que puede ser un aspecto relevante, pero saber que cambiamos ese orden y esa inercia natural en la explicación. Y es que en las narraciones debemos tener narraciones ordenadas. Ordenadas en el tiempo, porque va a facilitar la comprensión. De todos los elementos que tengamos que contar, de esos listados que tengamos que hacer, si podemos encontrar un orden cronológico, si podemos encontrar una relación de general a particular o de particular a general, muchísimo mejor que si lo hacemos de manera aleatoria. Entonces, también dentro de la narración nos vamos a encontrar con que va a ser importante marcar cada uno de esos párrafos, cada una de esas ideas, con aspectos temporales. Actualmente, al mismo tiempo, a continuación, más adelante, por último. Así pues, sí que me gustaría ahora daros esta idea de que en estos aspectos teóricos, en estos desarrollos de los temas, de nuestros temarios, nos vamos a encontrar sobre todo textos de tipo descriptivo y narrativo. Y cómo gracias a los enlaces podemos anclar en el pensamiento de nuestro receptor, del miembro de tribunal que nos va a leer, que nos va a escuchar determinadas ideas y fijarlas. Y así, pasito a pasito, ir avanzando hacia el desarrollo de la exposición del contenido de nuestros temas. Y con esto damos un poquito por terminada esta primera parte expositiva de la charla de hoy. Y bueno, estamos, si tenéis cualquier cuestión que decirme o compartir, pues aquí estamos. Ana. Ana, cuéntame. Hola, ¿Se me puede ver otra vez? Sí. ¿Ahora ya me veis? Sí, perfecto. Tengo una pregunta con el tema de la redacción del tema. Yo soy de pedagogía terapéutica y en algunos epígrafes, por lógica de redacción, tendría que cambiar el orden de cómo aparecen ciertos epígrafes. ¿Es conveniente o mejor, y explicando por qué lo cambio, o mejor seguir el guión? Lo tendrías que explicar muy bien. Yo a mis alumnas o lo explicamos muy bien o mantenemos el orden del epígrafe y buscamos un poquito cuál puede ser el hilo conductor que ellos han pensado al hacerlo así.
Por ejemplo, en PT, ponme un ejemplo. A veces tenemos necesidades educativas especiales de una patología, ¿verdad? Y luego tenemos identificación de esas necesidades, ¿no? Claro, ¿Puedes ir por ahí, por ejemplo? a veces pone necesidades educativas especiales y después el concepto de autismo, por ejemplo. Entonces me parece un poco absurdo hablar primero de necesidades sin haber explicado qué es el autismo. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. En ese caso, como van a ser necesidades educativas especiales de autismo, ahí ya tienes la necesidad de explicar lo que es el autismo, ¿de acuerdo? Vamos a ir de lo general a lo particular, intentando siempre que se pueda respetar el orden que ellos nos han dado, ¿de acuerdo? Porque cualquier cambio va a suponer sobre ellos perder esa inercia, y perder esa inercia es perder la facilidad de comprensión y hacer un esfuerzo extra. Vale, gracias. ¿Vale? Entonces, por supuesto, una definición siempre puede ir al principio, siempre. Ahora, después, una vez que hemos definido a lo mejor el tema de autismo, sí que podemos hablar de las necesidades de manera general y luego abordar cómo podemos, como PTs, hacer una evaluación de esos aspectos de una manera más concreta, ¿no? Porque ya evaluarías los aspectos relacionados con las matemáticas, los aspectos relacionados con la lectoescritura, ¿no? ¿Sí, Ana? Sí, gracias. Vale, Nada. ¿Alguna preguntita más? ¿Comentario? ¿Sugerencia? A ver. He visto así un chat rápidamente de si se pueden utilizar acrónimos. Sí, yo creo que lo correcto es, la primera vez que lo nombramos, hacer toda la nomenclatura. Alumno con necesidades educativas especiales, en adelante, ACNE. Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, en adelante, LOMCE. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera académica de hacerlo mejor. Sara, ¿te bajo la mano? Sí, ¿me escucháis? Sí, sí, claro. Hola, yo quería preguntar qué es lo que tiene que tener, por ejemplo, una buena introducción. Justificar la importancia del tema, por ejemplo, o enmarcarlo curricularmente y dejamos ese aspecto para el final. No sé, me surgen muchas dudas a la hora De acuerdo. De acuerdo, vale. Muy buena pregunta porque las introducciones hemos dicho que siempre, ¿verdad?, que en una buena disposición tenemos que empezar partiendo de algo general. Vamos a distinguir dos aspectos. Uno, lo que sería una introducción de tema y dos, lo que sería una introducción de epígrafe o de idea, que también tenemos que hacerlo. ¿Qué ocurre cuando...? La introducción general. Bien, cuando hacemos una introducción general, lo que tenemos que decir es presentar, vamos a desarrollar el tema 37 que versa sobre este aspecto. Este aspecto le vamos a dar este tema importancia porque lo hemos elegido entre 3 o entre 4. Este aspecto creemos que es importante porque tiene aplicaciones informáticas hoy en día, porque su contenido está al hilo pues, de las necesidades o de los intereses del alumnado adolescente, porque es importante estar actualizado porque su contenido en este momento a nivel teórico pues está girando y está cambiando de perspectiva. Dar un dato que haga relevante o importante esa elección, ¿no? Porque estamos presentando y por qué hemos escogido eso. Seguidamente, otra de las cosas que podemos hacer es anticipar al lector, al que nos va a escuchar, cómo lo vamos a hacer. Bien, entonces, aquí cabría el decir lo que decía Ana, entendemos que para facilitar la comprensión de este tema y tocando todos los epígrafes, nos vamos a permitir alterar el orden y cambiar esto. O decir, haremos una exposición extensa sobre tal taxonomía para centrarnos más adelante en la importancia o en la aplicación didáctica de tal otra. Es decir, en una intervención viene bien presentar lo que vamos a hacer, darle un carácter de por qué lo hemos elegido, porque hay una demostración de he elegido este por algo, que no sea, es porque el único que me sé, me alegra mucho que me haya tocado. No, tenemos que darle otro contenido, ¿vale? Que así llama la atención. Podemos hacer después un breve resumen de por dónde van a ir nuestros tiros para facilitar esa comprensión de nuestra lectura y ya está, que el tiempo corre, ¿vale? Y al final el tribunal lo que quiere es leer el contenido de esos epígrafes. ¿Bien? De acuerdo. Miriam, sí, dime. En cuanto a la enmarcación curricular, ¿es necesario o no es necesario? No sé de qué especialidad eres y De si... lengua castellana y literatura.
De lengua castellana y de literatura. Sí, por supuesto, recordad que estamos en una selección de personal docente, ¿de acuerdo? Y que nosotros nos guiamos sobre un tipo de legislación. Así que si en los epígrafes no aparece como tal la legislación, no hay que darle mucha importancia, pero sí que se puede hacer una pequeña mención, ¿de acuerdo? Diciendo al hilo, y puede estar muy al hilo de todo. Fijaos, podemos hacer un enlace de este tipo. Escojo el tema 37 por este motivo. ¿De acuerdo? Y este motivo, si es un motivo relacionado, por ejemplo, con el alumnado, podemos decir, por supuesto, tendremos en cuenta las consideraciones de esta ley o trabajaremos desde una escuela inclusiva o colarlo ahí, ¿no? Porque podemos hacer así también ostentación de que entendemos que no vamos a explicar ese contenido porque sí, sino dentro de una selección docente en la cual está presente la legislación. ¿Sabes? O sea, hacemos referencia a ello ya en la introducción. Si no tiene, o sea, si en tus epígrafes te piden legislación, ese es el punto, porque contestas a ese epígrafe. Si tú quieres hacer ostentación de que conoces la legislación y que tu temario va dentro de un contexto legislativo docente, tendremos que hacerlo fuera, lo tendremos que hacerlo en la introducción, ¿sí? Ah, de acuerdo. O sea, si los epígrafes nos dicen la evaluación dentro de la LOMCE o dentro... Ahí sí, ahí contestamos a ese epígrafe, ahí hablamos de legislación. Si queremos hablar de legislación, no podemos meter la legislación en un epígrafe donde no nos piden legislación, ¿sabes? A no ser que el contenido lo esté demandando. Pero queremos hacer ostentación de que estamos dentro de un contexto educativo bajo una serie de reales decretos, etcétera, etcétera, eso lo ponemos en la introducción. Es decir, vamos a hablar de este tema porque lo he seleccionado por eso, por su importancia, por la cercanía, por las aplicaciones profesionales, porque conociendo este tema en el siguiente curso los alumnos tendrán un conocimiento para saber si van por esta rama o por esta otra. Es decir, estamos ya hablando de manera general y además todo esto teniendo en cuenta que estamos en una escuela en la cual en secundaria se potencia tal cosa o tal otra y ya lo has metido. ¿Vale? O sea, que no sería adecuado, por ejemplo, crear un punto hacia el final del tema donde vincule el tema con la didáctica de la materia y haga referencia ahí al currículum. Eso no sería adecuado. Vamos a ver, nosotros tenemos unos puntos y tenemos que ser obedientes con los puntos de los epígrafes. Podemos hablar de aspectos generales tanto en la introducción como en la conclusión. Si a ti te parece importante hablar de legislación, y pensaría ahora que estamos en febrero, no en junio, una manera fácil de ponerlo al principio, porque al final a lo mejor no te da tiempo, ¿sabes? Entonces, inventarse puntos no. Otra cosa es que dentro de la generalidad del epígrafe tú entiendas que es pertinente hablar pues, de esa adaptación pedagógica, ¿vale? También puedes hacer ostentación de legislación en un ejemplo. Es decir, hemos dicho, quiero destacar esto. Entonces, este elemento que destaco, le voy a poner un ejemplo pedagógico. Por eso, cuando estamos en clase, son muy útiles, por ejemplo, no sé, las representaciones teatrales, aprovechando, y si tú ahí puedes colar. Es decir, porque aquí lo que estamos haciendo es ostentación de, mire usted, no solamente me sé la poesía pastoril del siglo XIII, sino que además sé que estoy en un contexto docente que se rige por una tal legislación. Lo que queremos hacer tú lo que quieres hacer ahí es ostentar de que conoces eso. Y ostentar, porque no te lo está pidiendo ningún epígrafe. Lo podemos poner en la introducción. Si tú crees que es importante, yo lo reservaba para las introducciones, una frase, 3 líneas, o en un ejemplo, colarlo. Que venga de la mano. Inventarse puntos no, porque te piden unos puntos del epígrafe y hay que contestar esos puntos. ¿Sí? Sí, no, es que como el epígrafe es el título del tema y es general, tú lo organizas como quieras, por eso había pensado ahí. No sé si en el resto de especialidades, pero nuestra especialidad es un título. Y tú ese epígrafe lo organizas e incluyes los puntos que quieras o... Vale, entonces, vale. Miriam, pues en ese caso, si tienes los temas muy genéricos, podemos hacerlo así, podemos ir de lo general a lo particular. Es decir, hablamos del concepto general que tengas, que pueda ser pues la literatura del siglo XIX,
¿no? Y luego vamos concretando a nuestra práctica docente y cuando ya estamos concretando nuestra práctica docente, ahí sí que metemos la legislación, ahí sí que sería pertinente. Con ¿Vale? una pequeña aplicación didáctica, por ejemplo, ¿o no? Fíjate que está diseñada las pruebas de selección de profesorado con un aspecto teórico, que es el temario, un aspecto práctico, que son los casos prácticos, que además pesan mucho, y una programación docente. Entonces, no queramos hacer pequeñas programaciones dentro de los temas. Vamos a denotar que somos buenos profesores, buenos docentes, con nuestra facilidad de palabra y con nuestra facilidad de redacción, ¿de acuerdo? Pero el tema es el tema, ¿vale? Lo que no significa que no podamos poner un pequeño ejemplo, hacer un comentario, pero en este hilo, ¿no? Es decir, pues resulta pertinente, yo qué sé, pues en el currículum de tercero de la ESO se ve esto y nos podemos centrar más. Imagínate que justo, pues no lo sé, la Celestina se ve en tercero de la ESO, me lo estoy inventando, ¿no? Pues sí que puedes hacer una ostentación de que sabes en qué curso se da la Celestina, ¿sabes? Sí, Que como sabemos, la Celestina se da en un tercero. Ya lo estás poniendo. Pero no hagamos mini programaciones ni mini unidades didácticas dentro de los temas porque nos piden temas. De acuerdo. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Nada, Miriam. Bueno, no sé si es Miriam o voy a bajar la mano. Miriam. Es Sira está preguntando, que también ha puesto una pregunta en el Facebook, Perfecto. en el chat. Vale. Ella dice, si tengo que leer el tema, tengo que leer exactamente lo que he puesto o puedo hacer una pequeña introducción en el oral. No se la van a permitir. No te la van a permitir. No. Leemos exactamente lo que ponemos. Y ojo con hacer trucos en la lectura, con poner coletillas. Imagínate que no hemos puesto una fecha y, ay, es que no he puesto la fecha, pero luego en la lectura lo digo, porque se nos nota. Se nos nota. Y mentir, máxima de veracidad. No mientas, ¿os acordáis? Sí, sí. Nos pillan mintiendo, tenemos un 0. Punto. Vale. No podemos mentir, tenemos que leer lo que ponemos. Entonces, en estos casos, tenemos que saber muy bien, cada uno, Sira, tenemos nuestro estilo, que además es, en cierto sentido, cada uno tiene su estilo de redacción, ¿de acuerdo? Y está habituado a hacer determinados tipos de frases. Entonces, cuando uno lee un texto de otra persona, no está habituado a ese tipo de frases. Tú sí, tú vas a leer tus frases, tu redacción, tu modo de expresarte, lo que te va a dar la oportunidad de entonar a tu modo. El que lee, el miembro del tribunal que lee otro texto no sabe dónde suele poner uno el énfasis ni nada. Entonces, tienes que redactar muy bien y tienes que poner muy bien las comas, poner puntos y acostumbrarte a leer cosas que tú lees. No leas cuando hagas tus prácticas de lectura textos ya hechos, ¿vale? Temarios, artículos, lo que sea, libros, sino lee lo tuyo, para que así vayas cogiendo toniquete y musicalidad a tu forma de redactar, que eso va a ser muy importante. Vale. Noelia Diego pregunta si es mejor utilizar la primera persona del plural o primera del singular. Primera de persona. Mira, fijaos, esta diapositiva la quité respecto al año pasado, pero gracias por hacer esa pregunta porque es muy importante. Siempre usamos el nosotros. El yo queda fatal. Fatal. Siempre el nosotros. Siempre hablamos. Además, el nosotros incluye al receptor, generas esa sensación de empatía, nos colocamos los dos como docentes, queda muchísimo mejor. Hay momentos en los cuales podemos utilizar la tercera persona del singular, estamos describiendo algo, estamos describiendo a un autor, estamos describiendo un proceso, que evidentemente no somos nosotros, pero luego nos colocamos en nosotros para ver, para observar ese aspecto de la naturaleza, siempre el nosotros, siempre. Miriam. Te bajo la mano. Hola. Hola. Sí. Ah, vale. Sí, un poquito, pero bien. Vale, no, es una duda breve. Yo soy de administración de empresas y en el temario, por ejemplo, los temas que nos vienen del tema de contabilidad hacen referencia al Plan General de 1990, que cambió en 2007. Entonces, hay algunos aspectos que son generales, pues que te dicen la amortización, eso lo puedes acoplar a un plan, pero hay otros que te vienen expresamente
te nombra una cuenta anual que es el cuadro de financiación o formaba parte de una cuenta anual, que eso ya no existe. ¿Qué se hace en esa situación? Bueno, pues ahí nos vamos a la máxima de veracidad y a dar información actualizada. No cuesta nada, son 2 líneas, es decir, también como lo has dicho tú, el epígrafe pues fue aprobado en el año 93, hace referencia a una serie de legislación que en este momento queda desfasada. Nosotros vamos a tener en cuenta la información actual, que será aquella información que existe y que vamos a enseñar a nuestros alumnos. Ha durado O sea, 2 líneas. Vale, entonces Y lo sería cambias. lo que está desfasado, ponerlo con la actual sin ningún problema. Y entiendo que en Claro, el práctico lo mismo, porque todos los en el materiales práctico que lo se mismo, mencionan sí. siguen Claro, apareciendo. que Sí, muchos temarios están desfasados en los epígrafes, pero debemos hacer alusión siempre a lo actual. Entonces, se hace, como dice Inés, esa pequeña introducción, a pesar de que el epígrafe habla del plan de tal, nosotros debemos hablar del plan actualizado de 2017-2018. Siempre. Vale, y el otro día estaba hablando también con una compañera y me lo preguntaba, digo, pues la verdad es que no lo sé, voy a aprovechar a preguntar. ¿Se puede utilizar algún tipo de apoyo en el examen, sobre todo en el práctico, en contabilidad, llevar un plan de cuentas, por ejemplo? O el No. plan general, no creo, pero Te van a bueno, dejar como preguntar. mucho una calculadora científica y poco más. De Vale, todos modos, este tipo de preguntas, hacedlas siempre en el acto de presentación, en caso de que haya acto de presentación en vuestra comunidad. sí. Y si no, lo que debéis hacer es, si tienes dudas, ¿me puedo llevar el plan este, no sé qué? Te lo llevas y preguntas antes del examen. Ajá. Siempre llevaros el recurso, si os dicen sí, estupendo. Pero nunca confiéis en que os lo van a dejar si no lo dice explícitamente la convocatoria. Vale, Recomendación absolutamente importante, leed muy bien la convocatoria. Si todavía no tenemos convocatoria, como nos pasa ahora, leéis la del año anterior, que puede tener algunas diferencias, pero en general son muy, muy parecidas, son un corta y pega. Entonces, leed muy, muy bien la convocatoria. vale, muchas vale, gracias. Tira, vale. A ver, mira, veo que María Peña ha escrito la siguiente pregunta. Dice, cuando dices que el tema se debe demostrar que sabemos explicar el contenido como docente, ¿te refieres a que hay que redactar como si estuviéramos explicando en clase o debemos redactar el contenido sin más? Vamos a ver. Lo que yo quiero aquí marcar la diferencia es que a veces tenemos alumnos que saben muchísimo contenido y que lo expresan fatal. Entonces, si tú te expresas fatal y yo no te entiendo todos tus contenidos, ¿cómo te voy a seleccionar como un buen docente? Ahora bien, nosotros debemos saber que nuestro receptor es un miembro del tribunal, es un profesor, no es un niño. Con lo cual deberemos tener un registro oculto y dar contenidos avanzados, mucho más avanzados de los que tú das en clase. No hay que hacer una exposición como si estuviéramos explicando a nuestros alumnos, pero nuestro receptor, el miembro del tribunal, nos tiene que entender. ¿Por qué? Porque si no nos entiende, ¿cómo demostramos que vamos a saber explicar nada? ¿Vale? Un poquito ahí. efectivamente, la prueba del del tema es una prueba de carácter científico. Lo que evalúan es el carácter científico de esa prueba. Con lo cual, no puedes explicarlo como se lo explicarías a un chaval. Lo tienes que explicar desde un punto de vista científico, aunque luego, como comentaba antes Inés, puedes poner, por ejemplo, la relación de ese tema en el currículo cuando se explica y tal, y si quieres en la conclusión puedes poner algo sobre la didáctica de ese tema. Pero el contenido del tema tiene que ser el contenido científico. Mira, Ya sigue teniendo la mano levantada. sí, Sí. tenía otra pregunta, Sira. Te leo, Sira, dice, vas por francés y dices, el análisis de texto también lo tengo que leer. Antes de desarrollar cada punto, ¿tengo que leer las preguntas? Pues mirad, sí, yo sí leería las preguntas. ¿Por qué? Porque nos sirve de enlace. Nos sirve para cerrar un bloque y comenzar el otro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos cerrando así bloques. Sí leeríamos las preguntas.
Es más, podemos incluso, si lo tenemos que leer nosotros, hacer una pausa. No leamos todo seguido. Demos tiempo al receptor a ir posando esa información. Es más, aprovechemos y bebamos un poquito de agua. Así, esa información que está latente en esa memoria de trabajo va posando, va posando, va posando y le damos tiempo a que se quede en memorias más a largo plazo. Sí, sí, sí. Una cosa que también pregunta Sira es si es obligatoria la bibliografía. Sí. Sí. Algo que debes tener muy en cuenta son los criterios de evaluación de los tribunales. Normalmente en las últimas convocatorias, en los últimos años, las comunidades autónomas han publicado los criterios de evaluación de los tribunales. Si de vuestra comunidad no hay, por ejemplo, en Cataluña, que hace tanto tiempo que no convocan, no tenemos criterios, coged como base los criterios de evaluación de otro tribunal, de otra comunidad autónoma, porque prácticamente todos tienen en cuenta lo mismo, pero la bibliografía es parte obligatoria. Noelia también preguntaba antes, que nos la hemos dejado... en el caso de María dice, en el caso de la lectura del tema, si ponemos una canción, porque estamos en infantil o en inglés maestros o así, al leerla la cantaríamos, no sería necesario. No. Aunque a veces puede quedar gracioso si hacemos un pequeño tarareo, o sea, mientras leemos, pues mira, sí, he puesto el patio de mi casa, esa de na, 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 y ya está, pero no cantar la canción. Entre otras cosas porque la lectura, para que podamos tener la atención del tribunal, debe ser corta. Noelia está preguntando. Dinos, Noelia. Noelia. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escuchamos, Noelia. Vale. A ver, yo en mi caso, bueno, en primer lugar agradecerte la charla, que ha sido muy interesante, y después preguntarte que en mi caso, que es una especialidad con bastante fórmulas, teoremas, demostraciones y demás, ¿cómo podríamos introducirlas, así como explicarlas sin que quedase de una forma tediosa o aburrida? De acuerdo. No sé de qué especialidad eres, Noelia. De física y química. De física y química, mira, yo lo que te recomiendo, vamos a pensar que cada fórmula va a ser como un párrafo y que lo que tenéis que buscar es cuál es el esquema de nuestra exposición, sean párrafos de texto hablando de literatura o de gramática o sean procedimientos físicos o químicos. Debemos encontrar cuál es, a nivel macro, a nivel expositivo, cuál es nuestro esquema. Yo te invito a todos a que utilicéis el PowerPoint. El PowerPoint, si le dais a una pestañita introducir esquemas, tenemos todo, es decir, tenemos comparaciones, deducciones, relaciones, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar esos conceptos, lo que nos diga esa fórmula, tú puedes decir, pues esa fórmula es proceso A, proceso B, es decir, tendrá un nombre, será una fórmula para algo. Una vez que sabemos puesto nombre a esas fórmulas, vamos a ver de qué manera están expresadas. ¿Son dos fórmulas comparativas? ¿Son dos fórmulas en las que primero sucede una cosa y a continuación sucede la otra? ¿Es un proceso? ¿Qué es lo que nos dicen esos dos elementos? En ese sentido va a funcionar igual que los párrafos, ¿de acuerdo? Y podemos enlazarlas de la misma manera que los párrafos. Es decir, primero nos sucede el proceso tal, fórmula. A continuación, y una vez que hemos obtenido estos resultados, podemos derivarlos de dos maneras posibles. Plan, plan. ¿De acuerdo? Y nombramos esas dos maneras posibles. Y ya haces la primera fórmula y la segunda fórmula. Con todo ello, esto se puede hacer de esta manera y también se puede hacer de esta otra. Yo creo que lo importante es ser capaces que a veces cuando estudiamos los árboles no nos dejan ver el bosque. Tenemos que encontrarle ese nombre a ese párrafo, que puede ser un párrafo de texto, puede ser un proceso o una fórmula, y ver qué relación tiene una fórmula con otra. ¿De acuerdo? Es una secuencia temporal, causal, y ponemos así una pequeña línea. Vale, muchas gracias, pero a la hora de leer la fórmula, por ejemplo, si la masa es igual a un medio, tal, o lo que sea, ¿también se lee así, tal cual? No. En los exámenes donde el opositor tiene que leer,
En las especialidades de física y química, matemáticas, biología, en estas que hay fórmulas, sobre todo el práctico lo lee el tribunal siempre, no tenéis que leer el práctico. Enlazo con otra pregunta que alguien ha hecho por ahí de si el práctico se lee o no se lee. El práctico también se lee, si lo lee el tribunal también. En el caso de demostraciones que incluyes en el tema teórico, sí tendrás que leerlo. Entonces, intenta, pues eso, decir una fórmula, intenta que el tribunal se haga esa imagen mental, de F igual a no sé qué, no sé cuánto, dividido, dices, bueno, como ya ustedes saben, y es suficiente, no tienes que leer fórmulas largas, o simplemente poner, aquí he introducido la fórmula de la velocidad, y ya Claro, eso que por ejemplo, lo leen. simplemente decir que esto relaciona con esto mediante la fórmula que se conoce con este nombre o tal cosa. No ir especificando esto es igual a esto, más lo otro, eso así no. No, porque es imposible que te sigan. Entonces, normalmente ellos luego en estos exámenes científicos de ciencias, en estos exámenes miran después el optor. De manera que tú pones aquí y aquí he puesto la fórmula de... Claro, vale. que O lo de girar la hoja y mostrárselo. No ¿Perdona? Claro. O, por ejemplo, girar la hoja y mostrarle la fórmula, por ejemplo. No, eso ya lo hacen ellos después. Tú simplemente dices que podrán ver la fórmula. Claro. Vale, muchas gracias. Mira, y después una pequeña duda más. Sí, Noelia, en dime. cuanto a lo del uso de la primera persona, está claro que decir yo no. Pero, por ejemplo, para empezar el tema, en lugar de empezar a continuación veremos tal o propondremos tal cosa, ¿nos quedaría mejor decir he tenido en cuenta esto porque tal, porque lo he tenido en cuenta yo? No, hemos. Vale, Siempre de acuerdo. Siempre. Vale, es que siempre me surge esa duda a la hora de escribir, es en plan, a ver, lo pongo de una forma, de la otra. No, siempre el nosotros. Mira, Noelia, has dicho, fíjate, una cosa muy interesante, ¿no? Que las fórmulas tuyas tienen un nombre, ya tienes ese nombre, ¿de acuerdo? Acuérdate de esta fórmula mágica de nuestra memoria de trabajo, que además por eso las nombran y seguramente las titulan con un nombre, para no perdernos, ¿de acuerdo? También te recomiendo, y a lo mejor puede ser interesante, mira, los procesos que pasan por la cabeza de un miembro del tribunal son los mismos procesos que nos pasan a todos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no buscas a lo mejor en YouTube pequeñas explicaciones de tu materia? Vas a ver explicaciones que te van a gustar y que te van a encandilar y a otras que a los 20 segundos apagas porque te aburren, ¿de acuerdo? Entonces, cógete, es decir, ese tips, ¿cómo suena mejor? ¿De acuerdo? Puedes hacer también eso, ¿vale? En algo tan específico como lo tuyo. De cualquier manera... Muchísimas gracias a las dos. Nada. De cualquier manera, siempre este tipo de preguntas, hacerlas antes del examen, insisto. O bien en el acto de presentación, ¿deberé leer la fórmula completa o bastará con que diga el nombre de la fórmula y escribirla? Lo preguntáis o antes del examen o en el acto de presentación. ¿De acuerdo? Luego, yo quería hacer, porque varias estáis haciendo referencia al tema, nos evalúan un tema de forma visual o de forma auditiva. Si nosotros estamos redactando el tema para leerlo, nosotros tendremos que hacer un tema pues muy bien redactado, con enlaces, como decía Inés, etcétera, etcétera, todo muy bien explicado y todo explicado, porque lo tenemos que leer, ¿de acuerdo? Mientras que si hacemos un tema que va a leer el tribunal, este nos permite tener más visualidad. Con lo cual, si hay cosas que puedo poner en un cuadro, como
hemos puesto, por ejemplo, cómo son las pruebas del examen, si yo tengo que redactar esto tarda una eternidad. Sin embargo, si puedo poner un cuadro, una clasificación en un cuadro, en esquema, si el tema lo va a leer el tribunal, puedo hacerlo, porque es un tema que me van a evaluar visualmente. Mientras que si el tema lo tengo que leer yo, pues no me valen flechas, no me valen cuadros, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque a la hora de leerlo me va a ser imposible leer. Y esto quiere decir que yo voy a tener que leer todas y cada una de las cosas que pone en el tema. No puedo añadir ni quitar nada de lo que he puesto por escrito. Entonces, en un tema que corrige el tribunal, puedo ser mucho más visual y de hecho se agradece que pongamos un cuadro en lugar de redactar todo. Si al contrario lo voy a leer yo, todo tiene que ser redactado. ¿De acuerdo? Es que Ana del Campo preguntaba por aquí y no he entendido muy bien la pregunta. ¿Se puede escribir el esquema del tema sin marcadores o es mejor redactado? No entiendo muy bien la pregunta, Ana, pero creo que vas por aquí. Si puedes hablar. Sí, adelante. Es que en la Comunidad de Madrid son muy exquisitos con el tema de que no puedes poner guiones, ni puedes poner numerar. Por eso mi pregunta. De hecho, lo de los cuadros ni siquiera estoy segura de que se pueda. Y entonces sí que poner un punto por el esquema, pero como no puedes poner ni guiones ni nada, es por eso mi pregunta. Insisto en que lo preguntéis, pero de todas formas, si el examen lo va a leer el tribunal, sí puedes poner cuadros, Ana, aunque sea en Madrid, ¿eh? Sí puedes poner el cuadro para una clasificación, por ejemplo. Lo que no puedes hacer es expresarte como yo he redactado esto aquí. Leer convocatoria, ensayar, tener en cuenta, eso no. Eso no, eso se vería muy mal evaluado. Sin embargo, si tú pones una clasificación, sí puedes ponerla en un cuadro, ¿de acuerdo? O sea, lo que no puedes poner es puntos. Puntos de desarrollo del tema, no sé qué, no puedes poner eso. Sí puedes hacer un cuadro de una clasificación, por ejemplo. Vale, vale, gracias. Siempre preguntar. Sí. A ver. Mira, leo aquí también otra. Me vais a perdonar y si veis que no estamos contestando alguna de vuestras preguntas porque estáis haciendo muchísimas en el chat, las volvéis a escribir o levantáis la mano. Habláis sobre todo de la... Miriam, sí. Claro, habla de la bibliografía. Si tiene que incluirse solo al final del tema como otro epígrafe. A ver, los epígrafes son los que marca el temario. Al final vamos a hablar de la bibliografía, pero queda fenomenal si lo sabéis hacer citas. Es decir, si vosotros sabéis que estáis utilizando la taxonomía de tal, en tal punto ponemos como en la taxonomía de tal, de Pepito, esto se clasifica del siguiente modo. Teniendo en cuenta el Real Decreto Pito 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 Pato, la aplicación de aquello se hace de aquella manera. Estamos citando. Como dice este autor, definimos tal de esta otra manera. Las citas quedan fenomenal. Las citas no sustituyen a la bibliografía, de manera que aunque hagamos citas, luego tenemos que poner bibliografía. Pero le vamos a dar una coherencia y le vamos a dar una máxima de veracidad de que realmente esa bibliografía que estamos poniendo al final la hemos usado en nuestro temario. ¿De acuerdo? ¿Es conveniente hacer un apartado propio solo de legislación o mejor en la introducción? Nosotros no hacemos apartados como tales. Nosotros respondemos los epígrafes que nos marca el temario, ¿de acuerdo? Otra cosa es que, como en el caso de lengua y literatura y en otros casos, sean lo suficientemente amplios como para que nosotros podamos introducir cómodamente el contenido de la legislación docente. Entonces, luego ya veremos en la pertinencia de cada tema si hacemos ostentación de que conocemos la legislación al principio, en la presentación de una manera general porque no tenemos dónde meterla en los epígrafes, o si podemos introducirla en los epígrafes. Pero no nos inventamos puntos. Carmen, te bajo la mano, que veo que querías... Sí, quería decir respecto a la bibliografía que seáis realistas.
Los Mm, tribunales, también. por decirlo vulgarmente, no se chupan el dedo. Es decir, los tribunales saben que os preparáis en academias, saben que os preparáis en base a temarios y que no es que cada uno es un erudito de cada uno de los temas y se sabe 30 libros relacionados con ese aspecto de este tema. Entonces, tenéis que ser realistas, nunca pongáis temario de oposiciones, nunca, pero poned bibliografía, 3, 4, 5 textos como mucho, que hayáis manejado, aunque no lo hayáis leído entero, pero que hayáis manejado. Eso tanto en el teórico como en el práctico como en la programación. Muchas veces en el examen oral nos preguntan sobre bibliografía porque no se creen lo que hemos puesto, porque de pronto pongo un texto que acaba de salir en Estados Unidos hace 15 días en inglés y que yo me lo he estudiado. No es verdad. Normalmente no es verdad. Un opositor no se lee el último texto que ha salido respecto a un tema 15 días antes de la oposición. Entonces, sed realistas. Muchas veces podéis utilizar textos que en general sirven para muchos temas o para bloques de temas. Ya sabéis que debéis estudiar el temario en bloques que se relacionen unos temas con otros para que si nos ponen el tema 27 y no nos acordamos exactamente del 27, podemos hacer un resumen en ese tema de los temas 25, 26, 27, 28 que entraban en ese bloque. Es muy que hagáis bloques de contenido con los temas. ¿De acuerdo? Y entonces os estudiáis la bibliografía en bloques de temas. ¿De acuerdo? Ujú, En la ujú. parte leída no os van a hacer temas, no os van a hacer No preguntas, tenemos ya. perdón, No. Sira. Por otra parte, he puesto esta diapositiva, pero está mal. En general se escriben entre 8 y 10 folios por las dos caras. Esto está mal, por las dos caras, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto vamos a escribir? Lo sabemos porque hemos hecho simulacros. Es muy Sí. importante, decía Inés al principio, ensayad, esa parte que no se os mete, ensayad, escribirla. Bueno, además de ensayar esas partes y hacer todos los días parte del escrito para mejorar nuestra redacción, tenemos que, y para observar la ortografía, por favor, fundamental, Mm. la falta de ortografía están restando tiempo, están restando puntos. En general pueden restar un punto, una falta de ortografía, medio punto, una tilde. De manera que es fundamental, sobre todo si es el tribunal el que lee el examen, que es la tendencia de todas las comunidades autónomas ahora, porque es mucho más rápido. Si es el tribunal, por favor, máximo atención para no cometer faltas de ortografía. Y luego lo que os quería decir es que hagáis simulacros. Os ponéis el tema 37, que es el que ha salido aquí hoy, que como salga nos vamos a reír. El tema 37, me cojo 2 horas, me pongo en un sitio cerrado, aislado, donde no me moleste nadie, 2 horas en punto, lo escribo. ¿De acuerdo? Muy, muy importante. Respecto a la legislación, sí, normalmente, Ángela, se puede poner bibliografía y normativa, por ejemplo. Y poner al mismo tiempo que citas la bibliografía, la normativa, o poner bibliografía, webgrafía y normativa. Porque la webgrafía hoy también es necesario ponerla. ¿De acuerdo? Y fíjate, Carmen, no solamente van a tener en cuenta la ortografía, sino que también pueden tener en cuenta los errores de sintaxis. Es decir, que frases mal construidas también van a restar. ¿Y por qué van a saber que una frase está mal construida? Porque el lector necesita frases bien construidas. Y cuando empezamos a leer con una subordinada larguísima que no termina nunca y que no sabemos a qué se refiere, ahí estamos teniendo un error de sintaxis. Así que vamos a acostumbrarnos.
pero en los criterios de evaluación de los tribunales también ponen el error de sintaxis 0,5 puntos menos. O sea que Si ya es difícil obtener buena nota, lo importantísimo que es que no nos resten puntos por tener faltas de sintaxis o de ortografía. Y una cosa que quería comentar es lo que pone en esta diapositiva, es que tengáis siempre en cuenta que a la hora de estudiar, debéis estudiar relacionando todo. Es decir, me estudio el tema 37 y veo los prácticos que pueden estar relacionados con este tema y que me pueden poner, y veo cómo tendría aplicación en la didáctica este tema, porque los temas son la fundamentación científica de todo lo didáctico. De manera que si yo voy a hacer un caso práctico, ese práctico siempre va a estar basado en la teoría y en la normativa. Si hago una programación didáctica, he de tener en cuenta cuál es la base científica de lo que yo voy a explicar, de lo que yo voy a enseñar a los alumnos. Entonces debéis estudiar siempre también para que haya construcción de pensamiento, también para que podamos ir construyendo pensamiento, debemos estudiar siempre relacionando tema con práctico y con programación. Fíjate, Carmen, y en ese sentido es muy importante, aunque tenga menor porcentaje de influencia lo que son los temas, pero estudiar muy bien los temas para hacer muy bien los prácticos. En los prácticos lo que nos va a suceder es que tenemos que generar un texto nuevo, nos dan una situación nueva que tenemos que resolver. La mitad de lo que tengamos que resolver podemos cogerlo de memoria de los temas, porque vamos a tener que dar definiciones que van a estar en los temas. Vamos a tener que dar procedimientos de intervención, de adecuación, que van a estar en los temas, porque vamos a tener que enmarcar ese caso práctico, esa intervención dentro de una legislación educativa que están en los temas. De manera que aprender bien los temas nos va a servir para que podamos decir de memoria y en un tiempo muy corto un porcentaje importante de ese caso práctico y así liberarnos de más tiempo para poder generar un nuevo texto, una nueva resolución de lo que se nos pida en el caso práctico. ¿Sí? ¿Veo alguna pregunta más? Veo, Carmen, que estás con... Sí, vamos a terminar a media. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo quería terminar con esta diapositiva que yo... hoy en día hablamos mucho de inteligencia emocional, de emocionalidad en el aula, etcétera, etcétera. Bueno, pues también en la redacción del tema, no se trata de poner emocionalidad así en bruto, pero también se nota cuando hay cariño al elaborarlo, cuando hay pues ese gusto porque me ha gustado el tema, porque tal, se nota. Entonces, no seáis mecánicos, somos personas y se debe notar nuestro gusto por ese estudio, por ser profesores, porque la docencia es algo vocacional para nosotros. No quiero decir con eso que pongáis ahí, y yo es que me canta, no sé qué. No, pero sí que se note, ¿no te parece, Inés? Sí, sí, perfecto. Sí, 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 se tiene que notar, se tiene que notar. Se tiene que notar en el mimo que le demos a ese contenido, en la importancia que le demos a ese aspecto, en esa cita. Se tiene que notar porque estamos haciendo una comunicación humana, a fin de cuentas, ¿no? Y ese aspecto va a ser importante. Mucha gente termina el tema haciendo una cita y normalmente queda bien. Pues buscaos algunas citas por ahí que puedan ser interesantes en vuestro temario en general y luego pues termináis con la cita de un autor que sea bonita y eso, que nos lleve un poco a el corazón, ¿vale? A la parte emocional y todo eso. Muy bien. Muy bien. Inés, muchísimas gracias como siempre. Nada. Ha sido interesantísimo. Yo siempre que te escucho aprendo. Y también quiero dar las gracias a todos los asistentes, a todas las, porque yo creo, no sé si
si tenemos algún chico. Esto de la educación cada día es más de las mujeres, está clarísimo. No, creo que no ha habido ningún chico, si no hay que me perdonen. Entonces, muchas gracias a todas. Esta grabación podéis acceder a ella después. Si la publicaremos en Facebook, pero de todos modos, si luego alguien quiere que se la enviemos, nos podéis escribir un correo electrónico y os la enviaremos, ¿de acuerdo? Vale. Inés, muchas Pues gracias. nada, Y gracias a... que empecemos ya nuestra preparación de maestros de audición y lenguaje. Claro que sí. Bueno, pues gracias a todas y espero que os haya sido útil. Seguro ¿Vale? que sí. Muy bien. Muchas gracias. Buen fin de semana. Vale. Venga, hasta luego. Adiós.